En esta teórica vamos a hablar sobre las proyecciones. Antes o después en la carrera habrán escuchado el término proyección refiriéndose a distintas acepciones, hablando de una proyección plana, de una línea de proyección o inclusive de un taller de proyecto. En arquitectura la palabra proyección, proyecto, proyectar tienen muchos significados y muchos puntos de vista y hoy vamos a hablar del que nos concierne en el área de representación que tiene que ver con la geometría. Una proyección tiene muchas acepciones y la que nos interesa en este caso tiene que ver con la línea o figura que resulta en una superficie de proyectar en ella todos los puntos de una línea, una figura o un sólido. La geometría distingue tres tipos de proyecciones: las cónicas, que son las que resultan de dirigir todas las líneas proyectantes a un punto; la proyección estereográfica, que es la representación de la superficie de una esfera, que se obtiene proyectando todos sus puntos desde uno de ellos sobre el plano tangente en el punto diametralmente opuesto. Este tipo de proyección se usa, por ejemplo, para producir mapas de la esfera terráquea, y de eso vamos a hablar en la próxima clase. Y el otro tipo de proyecciones, que son las de las cuales vamos a desarrollar en la clase de hoy, son las proyecciones ortogonales, que resultan de trazar todas las líneas proyectantes perpendiculares a un plano. Proyectar viene del latín proyectare, que significa arrojar, y de ahí su acepción de hacer un proyecto de arquitectura o ingeniería, en el sentido de lanzar o dirigir un proyecto hacia adelante, hacia la distancia. Y también hacer visible sobre un cuerpo o una superficie la figura o la sombra de otro. Para la geometría, proyectar es trazar líneas rectas desde todos los puntos de un sólido u otra figura según determinadas reglas para obtener su representación en una superficie. Para nosotros una proyección consiste en representar, trasladar y traducir las tres dimensiones de un objeto a las dos dimensiones del plano. En todos los sistemas de representación, la proyección de los objetos sobre el plano de cuadro de proyección se realiza mediante rayos proyectantes o líneas imaginarias, que parten desde un foco determinado y pasando por todos los puntos del objeto, proporcionan en su intersección con el plano de cuadro la proyección de dicho punto. Me interesaba mostrarles estas imágenes de un artista que se llama Rashad Al-Akbarov, que se llama Shadow Art, y me parecen bastante gráficas para entender esta concepción de la proyección como una sombra, como una representación en una superficie plana que traduce objetos en tres dimensiones en el espacio en una figura plana bidimensional sobre una superficie. En este caso, a través de la proyección de sombra que produce la intersección entre las líneas del foco de luz o los rayos del foco de luz y una serie de objetos, en este caso chatarra recolectada de alguna ciudad, produce sobre la pared una figura plana que en este caso traduce otra clase de información. Si vemos los objetos en el plano, pocos se parecen a los objetos tridimensionales, es decir, que la proyección se queda solamente con algunas de las cualidades que el objeto tiene. En este caso, con su contorno y la superposición de todas esas sombras producen una figura nueva. En estas dos imágenes que representan el mito del origen del dibujo, una hecha por un pintor y otra por el arquitecto Schinkel, vemos dos formas de entender la proyección a partir de los sistemas de representación. En la imagen de la izquierda, esta primera idea de la representación del origen del dibujo, vemos cómo Diboutades, que estaba dejando la huella de su amante en la pared, el amante que partía hacia la guerra, lo hace trazando con un carbón el contorno de su figura, el contorno de la sombra de su figura sobre la pared. Esa sombra estaba arrojada a la pared a partir de una luz que había en un espacio interior, una luz proyectada por una vela.
En la imagen de la derecha, la imagen construida por un arquitecto, donde el origen del dibujo implica una acción social, donde hay más de un actor, donde hay una persona que proyecta la proyección, es decir, que diseña la forma en que la sombra va a arrojarse sobre una piedra en este caso, porque estamos en un ambiente exterior, porque para Schinkel, como ya hemos dicho, si no existía el dibujo todavía no podía existir la arquitectura. Pero lo que me interesa en este caso es cómo la proyección no está dada a través de un foco de luz, sino a través de los rayos del sol, de una luz natural. La imagen de la izquierda se puede parecer a una proyección cónica. En el momento de su trazado, Diboutades no se guía por el perfil del cuerpo del amante, sino por el contorno de su sombra. Una proyección abstracta, una premonición bidimensional de un cuerpo que pronto se encontrará ausente. En la versión de la tradición académica francesa, la luz proviene de una vela y la escena se desarrolla en un ambiente íntimo e interior. En la versión de Schinkel, la escena tiene lugar al aire libre y los rayos del sol son la fuente luminosa. Los rayos solares, que a todos los efectos y propósitos se consideran paralelos, dan lugar en consecuencia a una especie de proyección ortográfica, mientras que los rayos de la vela, focalizados y en cierta forma deformados, dan lugar a un tipo de proyección similar a la perspectiva. La imagen del arquitecto utiliza la proyección abstracta de un dibujante mecánico, mientras que la versión del pintor emplea una proyección pictórica. Si vemos en la imagen de la izquierda los rayos que parten de la vela intersectan cada uno de los puntos de los cuerpos y se proyectan sobre la pared, vemos que todos esos rayos se juntan en un solo punto, que es este foco, y al llegar a la pared, el tamaño entre los objetos y su proyección varía, se agranda. Si siguiéramos prolongando esos rayos y alejáramos la pared o acercáramos a los objetos hacia el foco, ese tamaño cambiaría, porque al ser una proyección cónica, es decir, una proyección con un punto focal, la distancia entre el objeto y el punto focal hace que varíe el tamaño de la proyección. En cambio, en la imagen de la derecha es un tipo de proyección cilíndrica. Si vemos el tamaño, la medida que tiene la proyección es igual a la medida del objeto, y los rayos que la proyectan podrían considerarse paralelos entre sí. Es decir, que si imaginamos esta proyección como una proyección ortográfica, pensamos que cada uno de los rayos se mantienen siempre paralelos, como los rayos que proyecta el Sol, que a pesar de venir de un punto focal, este está tan distanciado que es casi como si se juntaran en el infinito, y los consideramos paralelos. Es decir, que no importa a qué distancia esté el objeto con respecto al plano de proyección, si alejáramos al sujeto de la roca, la proyección seguiría manteniéndose de ese mismo tamaño. Entonces, como decíamos antes, hay dos sistemas de proyecciones y se diferencian justamente por la ubicación del foco y la dirección de los rayos proyectantes. Las proyecciones cónicas tienen la particularidad de que las líneas de proyección parten de un punto fijo, cercano, conformando líneas divergentes desde ese foco y radiales. El punto podría representar al ojo humano. Las proyecciones cilíndricas, que son las que vamos a desarrollar hoy, tienen la particularidad de que sus líneas de proyección parten de un punto que está ubicado en el infinito, conformando líneas paralelas que son siempre perpendiculares al plano o cuadro de proyección. Es lo que también se entiende por sistema diédrico. Las proyecciones cónicas las vamos a usar más adelante para construir perspectivas. Las proyecciones cilíndricas son las que construyen el sistema Monge de dibujo, que es el que habitualmente utilizamos los arquitectos. Proyectar la imagen de un objeto sobre un plano es determinar la intersección entre estas rectas o líneas de proyección que pasan por los puntos más determinantes de la forma y un plano de proyección.
Entonces necesitamos entender la definición de todas estas partes. Las rectas o las líneas de proyección parten de un punto o un foco con una posición determinada en el espacio que determina a su vez una dirección específica de las rectas. En este caso ese punto está en el infinito, entonces la dirección de las rectas son siempre paralelas entre sí y perpendiculares al plano de proyección. El plano de proyección es el plano en el que se va a proyectar el objeto. En este caso, nuestro plano de proyección será la hoja de papel. Y la intersección es lo que se va a dar entre las líneas de proyección y el plano de proyección, y va a ser el dibujo o la figura construida a partir de esta proyección del objeto en el plano. El sistema diédrico es el que utilizamos para organizar y construir esta clase de dibujos. Es un método gráfico de representación que consiste en obtener la imagen de un objeto mediante la proyección de haces perpendiculares a dos planos principales de proyección, el plano horizontal y el plano vertical. El objeto queda así representado por su proyección en el plano vertical o una vista y su proyección en el plano horizontal o una planta. ¿Cómo surge este sistema? La geometría descriptiva es la ciencia que trata la manera de representar una figura de 2 o 3 dimensiones en un plano. El sistema básico dentro de estas geometrías es el sistema diédrico o de proyecciones diédricas ortogonales. Gaspard Monge, un geómetra francés, fue quien codificó su estudio y mecanismo y es lo que hoy en día utilizamos como el sistema Monge. Entonces, si vemos las dos figuras hacia la izquierda, vemos que hay un objeto tridimensional del cual, con líneas paralelas entre sí, pasando por cada uno de sus vértices, podemos proyectar vistas perpendiculares entre sí, lo que acá llama alzado y perfil, pero podría ser una vista lateral y una vista frontal, y la planta cenital, que es la que se produce a partir de proyectar estas líneas verticales, también paralelas entre sí. Si vemos el dibujo de abajo, ponemos en relación la planta que se concerta, es decir, que se alinea con su alzado, y en este caso también se concerta a partir del uso de cuartos de círculo con la vista lateral, la que acá llama perfil. Vemos que las medidas entre la vista frontal y la vista lateral están concertadas también entre sí porque se mantienen. Todas las medidas se mantienen entre todos los dibujos, por eso están concertadas entre sí. Si vemos el par de dibujos de la derecha, es un resumen de lo mismo, pero entendido de otra manera. Vemos al objeto, las líneas de proyección que pasan por cada uno de los puntos y se vuelven una figura bidimensional cuando se intersectan con el plano de proyección, tanto en la vista o en el plano vertical como en el plano horizontal o planta. Cuando hacemos los dibujos, nosotros no tenemos un plano horizontal y un plano vertical ubicados tridimensionalmente perpendiculares entre sí, sino que en un mismo plano o en una misma hoja de papel dibujamos ambas cosas. Entonces, cuando hacemos la proyección, imaginamos que abatimos ese plano horizontal a través del giro a 90 grados del mismo, poniéndolos ambos en un solo plano, en una sola hoja. Y por eso la línea de tierra es lo que nos permite entender y concertar la posición entre el dibujo que representa la vista o el plano vertical y el plano horizontal. Y las líneas de construcción son las que van a llevar y a restringir el movimiento de esos puntos para que la información se sostenga y se mantenga entre un dibujo y el otro. En geometría hay tres elementos fundamentales que son el punto, la línea y la superficie o el plano. El punto es el elemento geométrico adimensional, es decir, que no tiene dimensiones, sino que está definido únicamente como una posición en el espacio a partir de un sistema de coordenadas x, y z. Si proyectamos un punto en dos planos perpendiculares entre sí, vamos a lograr su posición con respecto a estos ejes.
del plano vertical con respecto al eje Y y Z y del plano horizontal con respecto al eje X e Y. Es decir, que sus proyecciones van a ser un punto en ambos casos. La recta o línea recta es la sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión, o el elemento geométrico unidimensional cuya única dimensión es la longitud. La podemos ubicar a partir de sus puntos de inicio y de terminación en los ejes de coordenadas. Si proyectamos una línea recta en nuestro sistema diédrico y esta línea es perpendicular, por ejemplo como en este caso, al plano vertical, su proyección en el plano vertical va a ser un punto, es decir que va a ser el punto donde coinciden la posición de A y B. En cambio, la proyección en el plano horizontal va a ser la distancia que separa A y B. Esta distancia se va a mantener porque estamos proyectando en verdadera magnitud. El plano se define habitualmente por cualquiera de los siguientes modos: 3 puntos no alineados, una recta y un punto exterior a ella, 2 rectas paralelas o 2 rectas secantes. Si proyectamos un plano paralelo al plano horizontal, su proyección en el mismo va a coincidir con la medida de la ubicación de cada uno de esos puntos. La proyección en los planos verticales va a ser una recta, es decir que va a haber un punto donde coinciden, por ejemplo en este caso, la proyección de los vértices A y B, y otro punto donde coinciden la posición de los vértices C y D, y la unión entre ambos vértices va a conformar la recta. Se denomina proyección concertada o ortogonal a la que resulta si todas las líneas proyectadas desde un observador en el infinito que pasan por un objeto o segmento son perpendiculares a un mismo plano de proyección. Las proyecciones pueden ser ortogonales entre sí o no ortogonales entre sí. Las proyecciones ortogonales entre sí dependen de un sistema de coordenadas de los ejes X e Y no de la posición del objeto. Es decir, que en una misma proyección podemos tener algunos planos que están proyectados en forma paralela a su posición del objeto y otros planos que están proyectados en forma en escorzo, es decir, que estamos viendo el plano no en su verdadera magnitud. Las proyecciones no ortogonales entre sí pueden estar dispuestas, como en el sistema que vemos en la figura de la derecha, en forma perpendicular a cada uno de los planos. Si comparamos la medida de uno de los lados de este triángulo proyectada en la figura de la izquierda, vamos a ver que esa cara está proyectada en escorzo, es decir, que su medida real no coincide con la medida que vemos en la vista. Esto es porque estamos proyectando a partir de ejes que son perpendiculares al plano proyectante y no al objeto. En cambio, en la figura de la derecha vemos que la proyección está construida en forma perpendicular al plano y la medida del objeto en planta coincide con la medida del objeto en vista. No cualquier proyección, ni vertical ni horizontal, implica la verdadera medida de las partes que componen en este caso un caso de estudio. Solo las proyecciones que son paralelas a los elementos que queremos conocer van a reflejar la verdadera medida o verdadera magnitud de la pieza. Por ejemplo, en estas figuras vamos a ver en la derecha que las 3 caras verticales están proyectadas en verdadera magnitud porque están proyectadas en forma paralela usando ejes perpendiculares a la cara que estamos proyectando. Sin embargo, el triángulo superior, que está visto en planta, en ninguno de los casos se encuentra en verdadera magnitud. Si quisiéramos obtener la verdadera magnitud de esa cara, deberíamos obtener una nueva proyección oblicua paralela a dicho plano. Si obtenemos entonces este sistema de proyecciones concertadas entre sí, por ejemplo, de un objeto como un cubo, podemos obtener 6 vistas diferentes del mismo objeto: la vista superior o planta, la vista inferior y 4 vistas verticales, en este caso frontales y laterales. Al estar concertadas entre sí, podemos ver que sus dimensiones coinciden y están sostenidas por un sistema de ejes. Cuando utilizamos plantas en arquitectura, podemos distinguir entre vistas cenitales y secciones horizontales. Si usamos, según el sistema que veníamos viendo hasta ahora de proyecciones desde el exterior,
vamos a construir una vista cenital que nos va a servir para construir, por ejemplo, una planta de techos, como veíamos la semana pasada en el caso de la Villa Mairea. En cambio, las plantas que estamos acostumbrados a ver generalmente no son vistas exteriores proyectadas de cada uno de los puntos exteriores del objeto, sino que se comporta como una sección horizontal, donde podemos ver al mismo tiempo el interior y el exterior. La planta es un dibujo técnico que representa en proyección ortogonal y a escala una sección horizontal de un edificio, es decir, la figura que forman los muros y tabiques a una altura determinada. El plano de planta representa líneas de desniveles y sólidos seccionados correspondientes a muros y tabiques, que son en términos generales particiones, ya sean soportantes o exentas de carga. Las particiones y los desniveles determinan los desplazamientos de las personas, los trayectos posibles en el edificio. Estas particiones también pueden ser cerramientos que restringen el paso de la luz, el sonido, el aire y el calor en el estrato horizontal en que nos movemos, configurando recintos con diversas condiciones de privacidad y protección. De modo que en total, los elementos graficados en el plano de planta determinan un conjunto de percepciones y actos posibles. Actos y percepciones son acontecimientos, y un conjunto de acontecimientos queda descrito en un relato. El plano de planta es un relato, no la narración imposible de todo lo que ahí podría suceder, sino más bien de aquello que puede asegurarse que no sucederá. El sentido de la arquitectura es dar esa específica seguridad para contrarrestar la precariedad de la existencia humana en su desnudez. Me gustaba traer esta cita de Luis Izquierdo porque en definitiva entiende cuál es el sentido de construir la planta de arquitectura, definir los límites de la misma, entender por dónde se van a mover las personas, separar y después reunir y entender de qué manera van a ser los desplazamientos y las formas de habitar en ese lugar. La planta, al definir la posición y la medida de la materia en la arquitectura, es decir, de la infraestructura que está construida, nos permite entender cuál va a ser la relación entre el interior y el exterior y cómo van a ser los desplazamientos de los habitantes dentro del edificio. Si la planta, como decíamos, es una vista seccionada, mirando hacia abajo, si quitáramos la parte de arriba y miráramos hacia abajo, lo que vamos a ver son tres clases de informaciones. Por un lado, lo que está efectivamente cortado, es decir, el espesor de los límites entre el interior y el exterior o las particiones internas. Por otro lado, lo que se ve en vista, es decir, lo que queda por debajo de ese plano de proyección, que lo vamos a ver en línea llena, como por ejemplo la proyección en vista de una mesada, de los escalones de una escalera que están por debajo de ese plano de sección. Y por otro lado, la información en línea de proyección, que en este caso significa una línea de puntos que nos indica que algo está por arriba del plano de sección, que va a ser, por ejemplo, la proyección de los escalones que quedan por encima del plano de sección, o de un entrepiso, o de alguna información del cielo raso que sea importante destacar en la planta para comprender el espacio. Esta altura de la sección horizontal convencionalmente se indica a 1 metro, entre 1 metro y 1,20 m con respecto al límite del plano del suelo. Pero esta altura es una convención que nos permite imaginar que si hacemos un corte a 1 metro en cualquier edificio, vamos a estar cortando puertas, ventanas, vamos a estar cortando escaleras en la mitad de su primer tramo y nos va a dar información bastante diversa para entender cómo es el funcionamiento de ese espacio. Sin embargo, nosotros podríamos realizar secciones horizontales en cualquier altura, como lo hicimos en el esquicio y como vamos a hacer en este ejercicio, y a partir de ahí entender cómo varía el espacio en su desarrollo vertical. Sin embargo, nosotros podríamos hacer una sección horizontal o una planta a cualquier altura de un edificio y entender, a través de producir una serie de secciones, cómo varía el volumen de ese objeto en su desarrollo vertical. De eso se va a tratar el ejercicio que estamos desarrollando en esta etapa del trabajo. De entender cómo produciendo más de una sección podemos entender cómo varía la relación entre adentro y afuera, o cuáles son las formas de desplazarse en el espacio, o cómo varía la configuración del límite. ¿Es más fino? ¿Es más grueso? ¿Hay más capas entre una parte y la otra?
Hay una ventana que nos permite ver que después desaparece, hasta qué altura llega. Nos va a permitir hacernos preguntas para entender cómo varía ese espacio. En este caso, por ejemplo, es una casa de 2 arquitectos en Chile, la casa Poli de Peso Richhausen, donde vemos que las plantas en una casa que está construida a partir de una secuencia espacial que va definiendo medios niveles, entonces cada una de esas secciones va variando ligeramente a medida que nos vamos alejando del suelo y llegando hasta la terraza. Y necesitamos construir plantas que van respondiendo a cada momento donde el espacio varía. Como vimos en el curso de ingreso, si hacemos una comparación sistemática de plantas de arquitectura a lo largo de la historia, vamos a poder encontrar información sobre muchas de las cuestiones que tienen que ver con el estado de situación de la disciplina en ese momento, entender cómo estaba construido el límite, es decir, cómo se construía la materia, implica un desarrollo del estado de la tecnología, un desarrollo cultural, una forma de uso de ese espacio. Podemos ver cómo el espesor de esos límites tendió a disminuir a lo largo de la historia, hasta llegar a algunos casos como el de la derecha, el Crown Hall de Mies van der Rohe de mediados del siglo XX, donde el espesor del paramento vertical es tan delgado que casi lo podemos dibujar como una línea. Si dibujamos con atención y en forma comparativa los mismos elementos, podemos entender cómo varió la configuración de esos límites, de volverse elementos homogéneos y de mucho espesor, o si se comporta como una secuencia de capas, como en el segundo caso, o si se vuelve grueso pero contiene espacio en su interior y se va replegando para poder contener en esos pliegues espacios posibles de ser habitados, o si se vuelve muy delgado y articulado entre partes. Y además podemos entender qué clase de espacio contenían esas plantas o qué clase de espacio se desarrollaban en esos edificios a partir de entender qué otras cosas están dibujadas en esas plantas, además del plano de lo que está seccionado y cortado de la materia que constituye el límite vertical. La planta contiene información de otras clases de líneas llenas que nos permiten ver lo que está por debajo del plano de corte, que generalmente se refiere a tipos desolados o a desniveles, escalones, y líneas de proyección, que en este caso se corresponden con proyecciones de cosas que suceden por encima del plano de corte. Por ejemplo, en la tercera imagen podemos ver líneas punteadas que están proyectando el desarrollo de las cubiertas de esa iglesia. Y podemos ver cómo hay determinadas vías, determinadas cúpulas que podemos distinguir entendiendo su medida y posición en la planta, a pesar de que no las estamos viendo desde arriba, sino que las estamos proyectando en el suelo de esa planta a partir de lo que sucede por encima del plano de corte. Esta es la información que estamos reuniendo para poder producir este primer ejercicio, entendiendo de qué manera la planta de arquitectura, más allá de las convenciones que solemos utilizar, puede convertirse en un dibujo que nos permite investigar un caso. Para ampliar esta información pueden recurrir a los apuntes de proyección cilíndrica y proyecciones concertadas y a las colecciones de elevaciones que les van a permitir adquirir mayores conocimientos y rastrear información de diversos arquitectos y diversas fuentes para poder tener una mejor aproximación al tema.